Muy buenas tardes. Por respeto al auditorio, vamos a dar comienzo a la sesión que teníamos prevista para la fecha, en la cual hemos invitado al doctor César Velandia Jagua a hacer una exposición de este magnífico trabajo, Exploraciones arqueológicas de un paisaje prehispánico con arte rupestre en el Tolima, que se suma a esta serie de eventos en el seminario que tenemos desde el año anterior de evaluación y prospección del Compendio de Historia de Ibagué. Y como en el Compendio de Historia tenemos un capítulo de Daniel que a propósito va a presentar su conferencia inaugural como miembro correspondiente de la Academia a finales de este mes sobre el paisaje cultural de la cuenca del río Cuello, que será un magnífico evento también, muy lleno de sorpresas por los resultados de la investigación que ha logrado a la fecha. Pero hoy queremos, después de haber escuchado esa magnífica conferencia del geólogo Sebastián Alberto Barbosa, hace 15 días acá, en este mismo auditorio, sobre la cartografía histórica de la Sierra Nevada de Santa Marta, vamos a sumar ahora la del doctor César Velandia, que es tanto o más apasionante que las anteriores, como lo van a poder apreciar ustedes. Pues el profesor César Velandia, todos lo conocen acá, pero debemos subrayar que es una personalidad académica universitaria de primera categoría por todo el ciclo pues, histórico como investigador, como docente universitario, especialmente en el campo de la arqueología, ¿sí? De los estudios prehispánicos, no solamente arqueológicos, sino también de otro orden con su esposa. Pero esta vez el trabajo que nos van a presentar tiene un sello de originalidad superlativa, porque empezando pues porque vamos a hablar de la escritura rupestre, ¿cierto? Que es un tema sobre el cual nuestros saberes, nuestra historiografía tenía un vacío, pero bastante grueso. Entonces ahora con este libro, con este trabajo del equipo del doctor Velandia, creo que podemos ya comenzar a tener como una visión mucho más aterrizada de toda la riqueza y complejidad de estas culturas que habitaron el territorio del Alto Magdalena en la época prehispánica. Pues no quiero mencionar detalles de todo el background del doctor Velandia en sus publicaciones, pero podemos recordarle al auditorio que es Premio Nacional de Ciencia Alejandro Ángel Escobar en 1992, a propósito del quinto centenario de América, y es doctor en arqueología de la Universidad de La Plata en Argentina. Su tesis fue cum laude sobre una zona arqueológica, la cultura Santa María, del noroeste argentino. Y bueno, a esto se suma pues este magnífico trabajo que ustedes tienen el privilegio de escuchar en esta tarde, y pues aprovechamos también para saludar al auditorio virtual en caso de que esté presente ya algunos. Esperamos que más adelante se vayan vinculando a esta sesión. Doctor Velandia, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Academia de Historia, y que pues aprovechamos la oportunidad para invitarlo también a pertenecer a la Academia. Haremos el trámite correspondiente en las próximas semanas para lograr este acontecimiento. Bueno, a ustedes muchas gracias por su presencia y quedamos en manos del doctor Velandia. Pero a ver si me puedo manejar sin este aparato. Sí. Pues muchísimas gracias por la invitación. Primero, y muchas gracias por la asistencia de ustedes. El tema sobre el arte rupestre es un tema marginal
en las investigaciones arqueológicas en particular. Durante mucho tiempo ha permanecido bajo el cuidado de gente que se interesa desde otros aspectos, particularmente desde la perspectiva estética o la perspectiva del arte, que habla precisamente de arte rupestre. Y en ese sentido tenemos muchos diseñadores, historiadores del arte, y se ha escrito muchas cosas sobre esto. Pero específicamente desde la arqueología, el trabajo ha sido en realidad muy poco. Y sobre todo muy poco en el Tolima. En algunas regiones del país se ha escrito más porque se ha investigado más. Obviamente en la sabana de Cundinamarca y Boyacá, porque a los antropólogos que viven por allí les queda más cómodo ir en bus, ¿cierto? Que tener que ir, como vamos nosotros por allá bastante lejos, a caballo. En Boyacá también, desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, desde el Museo Arqueológico de la Universidad, se han ampliado muchísimo la investigación arqueológica, lo mismo desde el Museo Arqueológico de Sogamoso, que estuvo hasta su muerte bajo la dirección del maestro Eliezer Silva Celis, y que fue, entre otras cosas, uno de los pocos teóricos que aportaron una perspectiva sobre la investigación en el arte rupestre. Cuando uno hace el sondeo en la literatura publicada, generalmente se encuentran cosas, algunas de finales del 19, 2 o 3 a lo largo del 20, pero en realidad son muy pocas cosas que se han hecho en el país. El porqué de esto, voy a tratar de referirme solamente a un par de detalles, porque hay muchas circunstancias, pero un par de detalles importantes es, uno, porque es una clase de registro que normalmente se encuentra aislada del resto del registro arqueológico. Llamamos registro arqueológico a la evidencia de materiales arqueológicos que se pueden encontrar en un determinado sitio o en una región. Y en esas circunstancias encontramos nosotros que lo que llamamos arte rupestre aparece en las cañadas de las quebradas, en rocas, generalmente las rocas cubiertas de líquenes, en sitios a veces casi inaccesibles, en paredones, en acantilados. En algunas zonas hay más que en otras, en algunas es casi inexistente. Y el gran problema es que normalmente no tiene para la perspectiva arqueológica, es decir, para el contenido teórico que tenemos elaborado desde la arqueología, no tiene contexto, ¿sí? Siempre las encontramos aisladas, ¿no? Incluso a veces es posible que en una misma zona se encuentren materiales arqueológicos que se pueden relacionar, pero no hay una relación directa entre pedazos de cerámica, orfebrería u otro tipo de materiales y los dibujos o los grabados en las piedras. Estos dibujos están literalmente grabados o esculpidos en algunos casos, es lo que llamamos petroglifos, o a veces están pintados, que es lo que llamamos pictogramas. Pero en general, algunos preferimos llamar a todos como pictografías, con una concepción, con un término mucho más amplio, independientemente de que estén tallados o que estén pintados. El hecho del arte, de este tipo de expresiones o de representaciones estéticas, aparece en todo el mundo, ¿sí? No hay paraje de la Tierra que no haya, en el cual no se encuentre, ¿sí? Incluso hay unos hallazgos muy recientes
en la Antártida, ¿sí? Un segmento, una playa que quedó descubierta y para sorpresa grandísima se encontraron algunos dibujos en las rocas que estaban bajo el mar y que luego estuvieron mucho tiempo congeladas. Lo mismo en los países nórdicos, abunda sobre todo esgrafiados, grabados y también pintados, ¿no? O sea, a veces están ahí ambos. Y para el caso nuestro, que es lo que vamos a exponer, los encontramos en todo el país. La mayor concentración de petroglifos los encontramos en la cordillera oriental, pero también los hay en la cordillera central y en la cordillera occidental, pero la mayor concentración y en el área del altiplano, lo que es el altiplano cundiboyacense. Y en esa región encontramos la mayor concentración de petroglifos pintados en colores rojo, algunos con pintura negra, gris o blanca, ¿sí? Y en el resto del país son casi inexistentes, son muy raros. Nosotros tenemos, como les voy a mostrar aquí, tenemos dos casos en el Tolima, ¿sí? Uno que encontró Daniel, nuestro compañero Daniel Ramírez, que es precisamente ese que aparece ahí en la portada del libro, ¿sí? Esos lagartos que están pintados en el Alto del Águila, a 4.000 y más metros de altura. Y otro sitio que tenemos aquí en las mediaciones de Alpujarra, son los únicos que se encuentran pintados por fuera y el resto están, como les digo, en el altiplano y en algunos sitios en Cundinamarca, como en Pandi, que vamos a ver un caso en la piedra de Pandi que se encuentran pintados en rojo. Como otra cuestión general, quiero plantear que con respecto a lo que llamamos arte rupestre ha habido enormes debates. Seguramente es posible que ustedes de pronto hablen o escuchen a algún entendido de la materia y que les haga la corrección. Un momento, eso no es arte, ¿sí? Se ha planteado que esas expresiones estéticas no se pueden plantear desde la perspectiva del arte occidental. Lo que nosotros aquí, los que estamos aquí, ¿cierto?, llamamos arte, es a un concepto que se elaboró, ¿cierto?, desde el siglo XVII en adelante, ¿sí? Antes del siglo XVII, los conceptos de lo que nosotros llamamos arte no existían, ¿sí? Que es uno de los grandes dolores de cabeza de los historiadores, y dio lugar a una enorme polémica, porque la primera pregunta es, bueno, ¿y los pintores de las obras religiosas del siglo XVII, del XVI, eso era arte o no era arte? ¿Sí? Vino la polémica, ¿sí? Porque arte es lo que nosotros llamamos específicamente desde una perspectiva estética específica que es europea, y que nosotros en América la hemos heredado porque somos colonizados por europeos. Entonces, los conceptos de composición, armonía, equilibrio, y lo que nosotros llamamos bello, ¿sí?, o bonito, etcétera, y que por lo tanto me gusta o me disgusta, esos conceptos son exclusivos de nuestra estética y de lo que nosotros llamamos arte. Entonces, por esa razón, ese problema se planteó directamente cuando alguien planteó que esas figuras que aparecieron, sobre todo pintadas en Altamira y en España, que corresponden a un periodo histórico que es el Paleolítico Superior. Entonces, la primera discusión que se hizo es que eso primero que no era posible que lo hicieran hombres tan primitivos, que suponía que hombres tan primitivos como lo que pensaban que eran los hombres no podían tener un concepto tan elaborado, estético, ¿sí?, porque eran primitivos. Entonces no era. Entonces pensaron que era una falsificación. Al descubridor de las pinturas de Altamira lo acusaron de ser un falsificador, de que él había inventado esas pinturas, ¿sí? Cosa que después tuvieron que contradecir, porque hasta ese punto se planteó la discusión.
Ahora, en este momento, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Nosotros hemos admitido que efectivamente no podemos, al estudiar, al analizar esas expresiones pintadas, grabadas, etcétera, no las podemos llamar, no las podemos evaluar ni pensar desde la perspectiva estética nuestra occidental, porque no podemos ponerle, como ya dije, los parámetros de lo que llamamos arte a esas piedras, ¿cierto?, antiguas. Entonces, la propuesta desde la arqueología, de los últimos 10, 15 años, se vino decantando y hoy lo llamamos específicamente, lo reconocemos como representaciones estéticas, como expresiones plásticas, bueno, hay otros términos, pero fundamentalmente las entendemos desde la arqueología como artefactos, y es el carácter, el concepto que nosotros hemos adoptado en nuestra investigación, en el grupo de arqueología de la Universidad de Tolima, el grupo Arqueorregión. El otro problema que teníamos, que durante mucho tiempo padecimos de una dificultad, y era inherente a esto que ya les dije, de que se encuentra sin contexto, porque teníamos un problema en la arqueología en Colombia, y era que se hacía arqueología de sitio, ¿sí?, que es una cosa que heredamos nosotros de los arqueólogos, particularmente norteamericanos, ¿sí? Era arqueología de sitio. Y aquí se da muy frecuente, como nos ocurrió, tenemos un caso en particular de un gran hallazgo que fue el resultado de un evento completamente arbitrario, es decir, como que se movió un terremoto y se movió una montaña y quedó descubierto un cementerio, ¿sí? Y entonces, entonces llegamos allí y gran hallazgo, no hallamos nada, ya estaba ahí, ¿cierto? No fue el descubrimiento de esto, no es el resultado de un proceso de investigación que llevara a descubrirlo. Lo mismo, y lo otro es otro trabajo que tenemos también muy grande, y que se hundieron las llantas de un tractor, ¿cierto?, en un hueco, y cuando encontraron era una tumba, ¿sí?, y gran hallazgo allí debajo, ¿no? Había un foso de cama, una tumba de foso con 2 cámaras laterales, ¿sí?, y allí se encontraron 75 piezas de cerámica, ¿sí?, intactas, ¿sí?, les voy a mostrar alguna cosa, ¿sí? Entonces, eso era muy problemático porque eso era lo que más incidía en el hecho de que si encontrábamos un sitio como este, y aquí hay una roca pintada, una roca grabada, pero no encontramos ninguna relación entre una y otra, porque esta como registro, nosotros no podemos asegurar que esta fue hecha por la gente que hizo aquí la tumba, ¿sí?, que la piedra fue tallada por los que se enterraron aquí, por los que estaban aquí enterrados, ¿sí? No hay ninguna relación de necesariedad entre una, porque la piedra pudo estar ahí 1000 años antes, ¿sí?, pudo haber sido hecha por gente que estuvo allá en el mismo sitio 1000 años antes. Entonces no hay una relación necesaria entre lo uno y lo otro. Entonces, una conclusión es que lo que llamamos arte rupestre en general o artefactos rupestres, en nuestra perspectiva, son muy difíciles de fechar, son muy difíciles de datar, ¿sí? La datación es realmente muy difícil. Durante mucho tiempo algunos incluso se opusieron a porque era muy frecuente que cuando se encontraba una piedra de esas talladas se la regrababa con tiza para poderla fotografiar, porque no se ven contrastes en la fotografía. Entonces dijeron, bueno, si se le echa tiza encima, es posible que se esté dañando los restos de alguna sustancia, de algún fósil, porque ya se conocía que se podía datar el polen, ¿sí?, que se podía, en los restos arqueológicos aparecía polen fosilizado. Entonces dijeron, de pronto en el fondo de una grieta de esas es posible que haya un líquido fosilizado, y que tal vez a una tecnología especial permite entonces datarlo. Se hicieron todos los exámenes posibles, se aplicaron todo, y se llegó a la conclusión de que no era posible obtener, no era posible obtener un rastro, ¿sí?, orgánico a partir del cual, o
o también mineral, a partir del cual se pudiera, mediante una técnica apropiada, se pudiera obtener una datación. Entonces, lo que ha quedado, y volvimos otra vez al primer problema a ese respecto, fue a buscar el contexto. En los años 4 o 6 de este siglo, empezaron a introducirse en Colombia unas perspectivas teóricas novedosas, ¿sí?, que venían sobre todo de España, y es una concepción teórica, un concepto teórico y al mismo tiempo una metodología, ¿sí? Una metodología es el discurso sobre un método, ¿sí?, es decir, el discurso sobre una teoría, metodología, el logos sobre el método. Entonces se planteó, porque a veces aparecen teorías, ¿cierto?, que no son susceptibles de convertirse en una metodología y de allí en técnicas de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el marxismo. ¿Sí sabían? El marxismo es una gran teoría, pero usted no puede hacer una metodología que se convierta en técnicas de investigación para definir el arte rupestre, por ejemplo, ¿sí? De tal manera que durante mucho tiempo algunos muy entusiastas y románticos compañeros de la Universidad de Tolima estuvieron dándole vueltas a ese cuento, ¿no? Podían hacer un planteamiento marxista sobre el arte, pues eso no tenía sentido, ¿sí? Porque no hay ninguna relación en esa forma. Entonces, este planteamiento viene de España, pero no nació en España, sino en Inglaterra, ¿sí? Luego estuvo dando unas vueltas teóricas en Estados Unidos, luego se desarrolló y el mayor desarrollo lo ha tenido desde España, que es lo que denominamos como arqueología del paisaje, ¿sí? Para el momento que se habla de una arqueología del paisaje, ya hay también un desarrollo teórico bastante desarrollado, que es una geografía del paisaje, ¿sí? Se empezó a plantear ese concepto y a hablar de paisajes culturales, por ejemplo, ¿sí? Eso es muy novedoso y viene más o menos desde el año 2, ¿sí?, en adelante. Hay algunas cosas anteriores, pero empieza a aparecer en investigación en concreto entre el 4 y el 6. Y yo tuve la ocasión, haciendo el doctorado en Argentina, de conocer a uno de los teóricos principales de ese planteamiento, que es Felipe Criado Boado, que trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela, ¿sí? Y fue uno de los profesores del doctorado. Y cuando regresé, entonces logré, pues bueno, haciendo viajes, logré ir a España y conocer un poco de gente, y logramos invitar a que ahora es un gran amigo nuestro, Manuel Santos Esteves, que es uno de los grandes teóricos de la arqueología del paisaje en el arte rupestre. Y lo invitamos, vino, y con él estuvimos casi un mes, ¿sí?, dando vueltas por todo el Tolima, ¿cierto?, donde nos mostramos lo que nosotros habíamos descubierto, lo que conocemos al respecto, y nos enseñó sobre cómo ver, cómo analizar un paisaje cultural que ya no está, ¿sí?, porque es arqueológico, ¿sí? Es decir, estamos aquí, vemos el paisaje cultural actual, pero si quitamos todas las casas, el pueblo allá, todo lo que está por allí, las vacas, quitamos todo eso, entonces, ¿cómo podemos ver nosotros el paisaje que había antes? ¿Sí? Que es más o menos lo que estamos haciendo ahora, que se llama ahora arqueología del paisaje. Sí. Nosotros habíamos empezado los trabajos sobre, para comodidad de ustedes, digámoslo llamando arte rupestre, hecha ya advertencia, para no estar haciendo trócanos aquí con las palabras. Nosotros empezamos este trabajo desde el año 71, cuando ocurrió, como efectos de un terremoto que hubo en el año 67, se destapó una colina en el Valle de Ambicá, es una vereda del municipio de Dolores, Tolima. Y por allí pasaron unos profesores de la universidad que estaban haciendo, un biólogo, Humberto Granados, y uno de sus ayudantes, Heriberto Prada, y cuando pasaban por allí encontraron los restos de tiestos de cerámica y unas figuras en piedra, un par de esculturas.
Entonces trajeron las esculturas, trajeron la cerámica, a ver en la universidad quién estaría interesado en eso, porque a ellos les pareció que eso era muy importante. Es decir, el doctor Granados es un científico muy famoso, muy notable, y él como científico se daba cuenta, sin ser arqueólogo, de que eso tenía mucha importancia. Pero lo trajo en el Santo Lima, pero para la época, que fue como año 68, ni idea. ¿Sí? El doctor Granados se fue del país y los tiestos y las par de esculturas quedaron por dentro de una caja de cartón en el rincón de un laboratorio de biología. Nosotros llegamos en el 71 y hablando por allí con la gente y demás, algún día alguien nos dijo, ¿cómo así? Pero mira que allí, y nos contaron la historia, ¿no? ¿Sí? Don Granados trajo aquí y entonces nos fuimos a buscar. Y en el rincón donde lo dejó, ahí estaba la caja con el par de esculturitas, ¿cierto? Y los tiestos. A decir verdad, no digo la palabrota así porque yo casi me voy de lo que sabemos, ¿sí? De para atrás, ¿sí? Porque para esa época, es decir, yo tenía ya el manejo de una cantidad de información y demás, en particular sobre San Agustín, ¿sí? Y sabía de las dificultades que implicaba una cosa así, que aparecieran expresiones culturales prehispánicas en piedra y en esa forma. Yo tenía la idea de que esculturas eran solo las de San Agustín, pero no sabía que hubiera otra cosa parecida. Entonces vinimos a hablar con Rafael Parga Cortés, insigne tolimense, olvidado por mucha gente aquí en el Tolima, ¿sí? Pero es uno de los grandes hombres que dejó grandes cosas a la universidad, transformó completamente la universidad y lo reconocemos a él como uno de los... fue parte de lo que nosotros llamamos la época dorada de la Universidad del Tolima, ¿sí? Algunos dicen que pues fue la época terrible porque estaba lleno de comunistas, ¿no? Y entonces hablamos con el doctor Parga y le dijimos, doctor Parga, mira lo que encontramos. Y el viejo pues, dijo, no, pues es una maravilla. El único en la Universidad de Tolima que podía reconocer que eso era importante, porque el resto nadie tenía idea, ¿sí? ¿Y qué se puede hacer? Y yo, no, pues lo primero que tenemos que ir al sitio a ver de qué se trata, hacer una inspección, y según la inspección, a ver qué podemos, nosotros si podemos hacer un proyecto. Ahí empezó un trabajo, el 5 de marzo del año 71, nos fuimos con un viejo de la universidad, no había presupuesto en la universidad, no había fondos de investigación, el viejo dijo, ¿cuánto necesitan? Tanto, y nos dio un dinero y se quedan en la finca, que tenía una finca en Dolores, y ahí empezó el proceso que nos llevó ya lo muestro ahorita, a un descubrimiento grandísimo, ¿sí? Y un trabajo que duró 40 años, que increíblemente empezó el 5 de marzo del 71 y lo terminamos el 5 de marzo del 2011. Ahora lo verán. Aquí están los grupos de investigación que empezaron desde el 71, pero lo de perdón. Al mismo tiempo que nosotros estábamos trabajando sobre esa, el sitio era una colina funeraria, ¿sí? Allí encontramos 148 180 tumbas y en ellas encontramos 148 esculturas y cantidad de cerámica, objetos en oro, pectorales de cobre, pectorales de oro, etc. Con el cual material fue que empezó el Museo de la Universidad de Tolima. Y al mismo tiempo que nosotros hacíamos el trabajo, buscándole el contexto al sitio, porque dijimos, bueno, esto no se dio solo aquí. ¿Cuál es el contexto cultural? ¿Cuáles son los rastros de la gente? Empezamos a recorrer toda la zona. Y ya les muestro dónde está. Entonces fue cuando empezamos a encontrar los restos de arte rupestre. Entonces, en el año 90, ya con una gran cantidad de información que teníamos, solo hasta el 90 estuvimos en condiciones de presentar un proyecto formal a la universidad, porque para podernos mover, para poder trabajar, necesitábamos transporte, hacer campamentos, a veces pagar obreros, el mantenimiento por 10, 15 días, 20 días, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces
aquí tenemos toda la gente que trabajó desde el año 90 hasta el 2016, ¿cierto? Que ahora, en este momento que a través de todos los proyectos. ¿Sí? Cuando es el título del texto, ¿sí? ¿Sí? Esto de los responsables de la publicación. El libro tiene una introducción, una primera parte teórica, que tiene hay una cosa que yo insisto siempre en los trabajos. Es muy frecuente que uno encuentra informes de investigación, esos que a lo gringo se llaman papers, ¿sí? Ahora yo por aquí en la Universidad de Malasia que no dicen si ya presentó el trabajo o si fuera, sino un paper. Tiene que llamar, si no dice paper, no es científico, ¿no? Entonces, pero encuentro uno de los tales papers que son los resultados de la investigación, pero en ninguna parte dice cómo lo hicieron, ¿sí? Nadie habla de metodología, nadie dice incluso que si tuvo alguna dificultad. Parece es un escrito, parece hecho por magos, ¿sí? ¿Ve? Iluminados, que llegan a unas conclusiones que uno no sabe dónde se las sacaron, ¿sí? Porque, y solo llegan a conclusiones, y entonces llenos de tablas y de esto, y informes técnicos, y ahora con IA, con inteligencia artificial a porrillo, ¿no? Y eso es lo que llaman un paper, ¿no? Entonces yo todos los trabajos yo lo empiezo primero así. La primera parte, dificultades teóricas y problemas de metodología. Ese es el capítulo. Lo primero, ¿qué significa arte cuando hablamos de arte rupestre? La primera cosa que tengo que hablar. Si voy a hablar de lo primero, ¿qué entiendo por arte cuando hablo de arte rupestre? Luego, prolegómenos a la construcción de una semana. He hecho la propuesta de un procedimiento analítico fundamentado en la posibilidad de que esas grafías tienen una estructura y tienen un ordenamiento a la manera de un lenguaje, para lo cual he propuesto la construcción de una semasiología, ¿sí? Una semiótica, en otras palabras, si prefiere la palabra. Luego, una metodología para la percepción de un paisaje con arte rupestre, lo que ya les he indicado, ¿no? Necesitamos cómo es que se ve el arte rupestre en un contexto de la arqueología del paisaje. Y luego otra cosa es la dificultad de interpretación, donde contamos cómo fue que contamos la cosa, de que al principio no sabíamos absolutamente nada, ¿cierto? Cómo fue que fuimos poco a poco, qué autores fuimos entendiendo, ¿sí? Porque cuando empezamos en los años 70 no había ni siquiera biblioteca. En la Universidad de Tolima no había ni un solo texto, ¿sí? Que pudiéramos ir a consultar para ver de qué estábamos estudiando. Era ir a Bogotá y llegábamos al ICANN, al Instituto Colombiano de Antropología, y eran 4 o 3 revisticas, con números separados, sueltos, que le llegaban por donación, porque nunca el instituto tuvo plata para comprar las revistas. De manera que, y no había internet, que ahora es una maravilla. Internet es una maravilla. Yo digo que el 99.99 es una porquería, pero el 00.1 es una maravilla, ¿sí? De lo que uno puede conseguir en internet, ¿no? Porque es increíble cómo puede uno, sobre cualquier tema que quieras trabajar, en serio, tienes toda la documentación, autores, publicaciones. Si quieres ver, porque ahora en estos tiempos que corren, un investigador no llena el requisito de, primero, para poder empezar la investigación, tiene que auscultar qué se ha dicho sobre ese problema hasta ahora. Pero no me sirve solamente en español, obliga a hacerlo en inglés, italiano o alemán. Lo único que está uno perdonado es que hacerlo en mandarín, porque, ¿sí? Porque ni siquiera en ruso, porque ahora hay traductores de ruso muy eficientes en inteligencia artificial. Luego están los capítulos. De todo esto lo dividimos por regiones: la cordillera oriental, el valle del río Magdalena, la cordillera central, y una quinta parte para analítica sobre la arqueología del paisaje, el arte rupestre y la arqueología del paisaje. Esto es el Tolima, y en el sur. Ay, me falta a mí el aparato, se dañó. En esta región, lo que está en el recuadro, es el área de la investigación que empezamos
con el hallazgo en el Valle de Ámbica, ¿sí? del cementerio, ¿sí? Un cementerio prehispánico, ¿sí? Allí vamos a empezar. Y esto aquí, todo es el río Cabrera, que nace aquí en el páramo de las Oceras, baja, todo esto es un cañón, y luego viene, da una vuelta acá y desemboca en el río Magdalena. Este es Magdalena, desemboca en Magdalena. Esto acá es el desierto de la Tatacoa, San Dolores, Alpujarra, y un pueblito que se llama Colombia en el Huila, ¿sí? Y hay un sitio muy importante acá que se llama San Marcos. San Marcos es una vereda hoy, pero eso fue una hacienda grandísima, una hacienda de 1.400 hectáreas que fue propiedad de Lord Parga, el padre Cortés, ¿sí? Y aquí hay un pueblo que se llama Santana, ¿sí? Que son los puntos esenciales en el trabajo. Esto es en el diccionario del Gran Tolima que se le debe a Pedro José Ramírez Endoya, aparece una síntesis de la información que había en esa época, en los años 50, tomada de los cronistas acerca de los distintos grupos que poblaron el Tolima y el Huila, ¿sí? En lo que se llamaba en aquella época el Gran Tolima, ¿sí? Y en esta región él ubica una etnia que se llama los babadúos, que ocupa la parte media y alta de la cuenca del río Cabrera, y en la parte baja están los dúos, un grupo que se llama dúos, y otros grupos que también se reconocen históricamente. En la historia histórica aparecen referenciados. Entonces aparecen los dúos en la parte baja y en la media y alta los babadúos. Esta es la carátula del libro que publicamos, ¿sí? En el 2011 sobre los hallazgos de en los cementerios, en el cementerio. En ese valle logramos, no era un solo cementerio, ubicamos 6 cementerios. Los demás estaban completamente saqueados y afortunadamente quedó por fuera del saqueo, ¿sí? Y que fue lo que nosotros logramos excavar, ¿sí? Se extrajeron allí 180 piezas, que son las que conforman la parte más grande de las colecciones del Museo de la Universidad. Sí. Aquí un mapa de la región. Miren el cuadrito que vimos allá del extremo, ahora aquí ampliado. Y entonces lo que aparecen aquí están los pueblos: Dolores, ¿sí? Alpujarra y Colombia, ¿sí? En el Huila. El río, el cañón del río acá, viene hasta la parte baja. Los puntitos esos que están en rojo son los sitios o estaciones con artefactos rupestres, con arte rupestre, ¿sí? En los puntos que están en amarillo, que aparecen aquí, este es el sitio central de todas las excavaciones, donde está el gran cementerio. Y allá en el extremo, allá arriba, hay unos 3 puntos que están en la cordillera. Nosotros tuvimos que recorrer todo ese valle, ¿sí? Lo estuvimos trabajando durante 40 años, ¿sí? Como cuando venía Moisés atravesando, ¿sí? Para llegar a Canaán. 40 años le llevó. Al otro le llevó 40 años también recorrer todo ese valle. Fuimos hasta el páramo de las Oceras y luego un trabajo que hicimos en el desierto de la Tatacoa, que la conocemos a palmo. Hay muchos otros sitios que no pudimos referenciar completamente, están en los informes de investigación, pero que no se publicaron. También los recorridos sobre la cordillera, porque encontramos un detalle muy interesante, y es que esto es la cuchilla de Altamizal, ¿sí? Y encontramos nosotros que esta etnia de los babadúos enterraba a la gente en esta banda del río, acá, pero no vivían ahí, vivían en la otra banda, ¿sí? Porque esta es la banda occidental y esta es la banda oriental.
Pero con este río hay un detalle, es el único río en Colombia que corre de norte a sur. ¿Sí? Todos los demás ríos corren de sur a norte, ¿sí? Porque desaguan en los grandes ríos, Magdalena, Cauca, Patía, etcétera, ¿no? Que ya conocen ustedes. Pero este es el único que viene, y eso implica el movimiento del río, implica que para aquella gente tenía una cosmovisión diferente a lo que nosotros podríamos pensar. El mundo hecho así no es lo mismo que en otro sentido, ¿sí? Eso está explicado en el libro, que lo van a tener que comprar porque no lo puedo explicar aquí. No, yo vine aquí a hacer propaganda. Bueno, aquí algunos, esto es para como para ambientar. Esto está en Altamira, ¿sí? La famosa escuela de Altamira. Esto es en un sitio en España, muy interesante, Castellón, donde aparecen los cazadores persiguiendo un animal, ¿sí? Y es una escena de cacería, ¿sí? Del Paleolítico Medio, ¿sí? Y está representada una escena de caza, ¿sí? ¿Sí? Es toda una instantánea que le sacaron a esa escena de cacería. Sí. Vamos a ver entonces ahora una serie de materiales que corresponden a los petroglifos de la cuchilla de Altamizal. Esto es el valle del río Magdalena visto desde las cuchillas de Altamizal. Por aquí por abajo viene la carretera que va de Prado, que viene a Dolores. Y aquí estamos a 1350 metros de altura. Esta roca está toda grabada, ¿sí? Y aquí estoy de espaldas a la cuchilla del Altamizal, ¿sí? Y aquí estamos, la misma piedra que le acabo de señalar es esta, ¿sí? La foto la tomamos de allá. Y aquí ahora estamos mirando la cuchilla de Altamizal arriba. Es una así alta, puro acantilados, ¿sí? A este sitio es una avenida que llaman Santa Librada, entonces lo llamamos Estación de Santa Librada. Una estación está compuesta por muchas rocas, ¿sí? Separadas, pero que hacen un solo conjunto, porque las rocas a veces se encuentran completamente solas, completamente aisladas. Entonces nosotros lo llamamos sitio. Entonces hay una cosa, sitio con arte rupestre y estación con arte rupestre. Sitio es una o dos piezas y generalmente es una sola pieza, y en una estación esta tiene casi 60 piezas, ¿sí? 60 piedras talladas. Esto es desde allí, aquí es la que está tallada acá, la grande que vimos al principio, y este es el valle que se abre hacia Dolores. Y esto es lo que se encuentra, ¿no? Normalmente esto es lo que encontramos, y con esto siempre ha habido problemas, porque, como les dije en un principio, mucha gente ha estado preocupada o ha estado entusiasmada, ¿cierto? Con estos objetos, y han escrito incluso, ¿sí? Y han hecho interpretaciones, y desde hace muchísimo tiempo se dicen cosas como que es que allí está representada la cosmogonía, otros dicen que son las divinidades, que es la espiritualidad, que es... cosas que no están ahí, están en la cabeza del interpretante, pero uno no puede ver ni la espiritualidad, ni las divinidades, ni nada de eso. La roca allí a veces cubierta completamente por líquenes o demás, pero eso es lo que se observa. A nosotros nos criticaron algunas personas aquí en Ibagué muy acremente, que porque no publicábamos la investigación, que nos la estábamos guardando, que no sé qué, o que era que no sabíamos nada, ¿cierto? Pues el problema es que era lo segundo, que no sabíamos nada. ¿Sí? Ese es el problema, no sabíamos nada. Y entonces, como no sabemos nada, no podemos salir a decir idioteces, ¿sí? Que es el gran problema. Entonces, desde el punto de vista de un investigador, uno no puede, que porque encontró un pedazo de piedra y demás, y ponerse a echar lucubraciones aquí, acá, que aquí está el alma del pueblo, y que esto y se lo saca en el Cronista o lo saca en el Nuevo Día, y todo el mundo, oh, ese niño, ¿cómo sabe?
en absoluto. ¿Sí? Por esa razón, estos materiales estuvieron en la universidad guardados poco a poco en las carpetas respectivas. Los relevamos, hicimos los relevamientos, los fotografiamos de todas las maneras posibles. Hicimos calcos, ¿sí? Calcos con frottage, se llaman, ¿sí? Es un papel especial que se monta encima y con un tinte y se frota, y entonces queda impreso. Lo último que hicimos, pero ya nos fuimos apartando un poco porque ya nos pareció ya como muy almibarada la tecnología, y es hacer fotografías con rayos X, con rayos no sé qué cosa. Eso ya se va para el otro lado, ¿no? Porque el resultado es que no dice nada, no aporta nada, ¿no? Aparte de que llena páginas y páginas de un paper, pero no sirve absolutamente para nada más. Lo único, ahora, estos círculos y elipses y demás espirales, de esas siempre se dijo que eran los meteoros, que eran los vientos, que eran los remolinos que se veían cuando el polvo, no sé qué. Es que no es posible hacer eso. No hay ninguna relación, ¿sí? Para seguir con eso. No sabíamos nosotros qué era. Pero sobre todo porque no la podemos relacionar con nada más. Las rocas, a pesar de que había bastantes piezas en este sitio, no las podíamos correlacionar. Y si no encontramos relaciones, no encontramos, porque la arqueología lo que hace es, la arqueología es fundamentalmente estructuralista. Uno no estudia la cosa, lo que uno busca es las relaciones. La cosa no dice nada, lo que dice son las relaciones. Si yo puedo relacionar esto con cerámica, y la cerámica tiene el mismo patrón de dibujos, entonces yo empiezo a hacer alguna conjetura, ¿sí? Además que la cerámica puedo entonces fecharla por termoluminiscencia, si no hay otra cosa, y entonces ya tengo la fecha de esto también. Entonces ya dije dos cosas importantes, pero antes no, ¿sí? Entonces teníamos mucha información, pero que no podíamos, precisamente por esa razón, no podíamos publicar. También otra parte que ese fue el que nos sirvió, lo tomamos como motivo para la publicación, para la portada, ¿sí? Es un lagarto. De alguna forma de estas podemos adelantarnos a decir algo, ¿cierto? Porque algunas son figuras animales con las cuales nosotros lo que hacemos es una especie de anatomía comparada, ¿sí? De buscar unas relaciones y encontramos nosotros que hay una figura así con cabeza, con 4 patas, con una cola y tiene 5 dedos en cada pata. Y aquí hay una cruceta. Estas crucetas, por ejemplo, son muy particulares, aparecen en muchísimos de estos, y se han hecho varias propuestas sobre qué pueden representar, ¿sí? Más adelante puedo decir alguna cosa, ¿sí? Esto está lo llaman los muñecos. Los campesinos de por allí, está en la conferencia de las quebradas Carpintero en Las Flores en Alpujarra, ¿sí? Es uno de los 2 que ya le mostré que están pintados. Esto es una roca bastante grande, ¿sí? Una de gran tamaño, y la roca venía completa y fue se hizo ahora viene una imagen que nos muestra cómo se rompió arriba para quitar un lienzo, descubrieron la parte delantera y entonces sobre ella pintaron como ustedes observan allí. No se ven los grandes dibujos como se ve en Altamira, ¿sí? Eso es otro problema, es un contexto completamente diferente. Pero son muy frecuentes esos dibujos así de animalitos, de lagarticos, de manos impresas. Aquí está cómo fue que se hizo para quitar la roca. Hicieron unos huecos arriba, ¿cierto? Los perforaron y luego metieron tacos de una madera porosa seca, ¿cierto? Lo metieron clavados, les echaron agua, esperaron un día que hiciera mucho sol, ¿sí? Y les echaron agua y lo dejaron allí. Por la noche, la roca solita se abre, porque la madera, ¿sí? Al evaporarse se dilata y entonces rompe la roca. Esa técnica se ha hecho en todo el mundo, ¿sí? Que cómo fue que rompieron las piedras en Machu Picchu,
hay una muy parecida. En una cantera que hay en Machu Picchu, encuentran una cosa similar. ¿Sí? Así, de esa manera fue que rompieron la roca. Y luego entonces procedieron a juntarla. Otra, miren ustedes este dibujito aquí. Este es muy interesante, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Este. Aquí acá. Voy a adelantarles para no enredar mucho la pita. Esto es un par de hongos. ¿Sí? Hongos. Aquí. ¿Sí? Sigue, ya les muestro por qué. Este petroglifo es enorme. Oh, sí, así. Esto es una enorme roca. Tiene 18,50 de largo, 12,50 de ancho y tiene una inclinación de 15 grados. ¿Sí? Y tiene un detalle muy particular, y es que tiene una cantidad de elementos grabados, pero están todos separados con líneas. Es único. No hemos encontrado otro. ¿Sí? En todo el Tolima, en toda Colombia. Es más, en Sudamérica no he encontrado otro y he visto mucho material en publicaciones y directamente he visto. Y en ninguna parte hemos encontrado una cosa parecida. ¿Sí? Que aparezca una de esa manera. ¿Sí? Esta pieza, para poder hacer el relevamiento, tuvimos que recurrir, porque una gran dificultad en esa época no había drones, porque si hubiera habido drones hubiera sido la dicha, ¿sí? De poder poner el dron en un ángulo de 45 grados y le sacamos 10.000 fotos, ¿cierto? Y luego las fotos las pasamos por el Photoshop y demás, y luego las sacamos. ¿Sabes qué tuvimos que hacer? Con polietileno, tiras de polietileno de 2 metros, ¿cierto? De arriba a abajo, unas tiras de 15 metros, todas ponerlas así paralelas, así, y luego ponernos a calcarlo todo, ¿sí? Todo calcado, así con marcadores, íntegramente todo calcado, con cada bichito, cada cosa que hubiera, ¿sí? Y tratando por eso tiene todos los detallitos y no se podía hacer una línea recta, sino con todos los detallitos, además de cómo está grabada, ¿no? Y entonces nos encontramos con que había detalles, nada más desde ese punto ya estábamos viendo cosas. Perdón. Luego tuvimos que hacer las tiras y un amigo nuestro que estuvo trabajando con nosotros, César Bonilla, es un dibujante, extendió esas tiras en la cancha de básquetbol de la universidad, ¿sí? Y luego se cubrió todo con papel, en pliegos, y se pasó a papel. Y después, con un pantógrafo grande de los que tenían en fotogrametría, entonces calcarlo para reducirlo a 1 metro por 70. ¿Sí? Tardó 3 meses haciendo ese trabajo. Pero miren ustedes todo lo que había que hacer, que ahora lo hacemos con un dron. ¿Sí? ¿No? Pero en esa época eso era a pura uña. ¿Sí? Entonces se logró. Y encontramos con que las líneas todas remataban siempre en un pozuelo. Al extremo de cada línea hay un pocito. ¿Sí? Como se ve, eso que sale en rojo. ¿Sí? Pero hay otros, todos rematan en pozuelitos, y todas las líneas largas en pozuelos. ¿Sí? Y luego que algunas de estas formaban unos conjuntos como esto, que tienen unas figuritas acá como estrelladas. ¿Sí? En principio pensamos nosotros, porque ya habíamos visto unas cosas que se nos antojaban parecidas, que eran flores. Digamos flores. ¿Sí? Pero por la manera como estaban y demás, no lo parecían. Lo otro que descubrimos es que, por supuesto, lo primero que de cada uno de estos se toma una serie de datos. Lo primero es la posición geográfica. ¿Sí? En esa época lo teníamos que hacer a la antigua, ¿sí? Sobre un mapa y demás, con los datos que nos daban los mismos mapas, para ver cuántos grados, no, al norte o al este. Ahora ya estamos trabajando de otra forma, con GPS. Es que el mundo cambia, ¿no? ¿Cierto? Y la tecnología también. Pero ahora lo hacemos con GPS. Nos hubiéramos divertido mucho con el GPS, ¿no? Sacándole a cada uno, porque uno puede hacer cualquier y poner simplemente la referencia y luego se lo saca al computador y le pone el mapa en un plano.
¿sí? Eso hace el GTS, es una maravilla. Pero en esa época era, como digo, así. Pero la primera cosa que hicimos, claro, por supuesto, es la orientación, ¿sí? Que para eso teníamos teodolitos, que llamábamos teodolitos, poníamos tal, y las brújulas especiales, y hicimos todas las... ¿sí? El resultado de eso, esto, ¿sí? Miren ustedes una cosa que voy a apuntar. Yo no sé qué cosas son, yo no sé qué diablos serán. No me puedo poner a conjeturar, una espiral, aquí están los vientos, aquí está el Dios Padre, y allá están los sucesores de no sé qué, y el mito de los gemelos, y el mito de no sé qué, ¿cierto? Eso no tiene sentido, podemos especular. No sé qué es. Yo tengo que buscar las relaciones. La cosa tiene sentido, es por las relaciones, no en sí mismo. Yo no la puedo definir en sí misma, sino por las relaciones con los demás. Entonces, cuando ya pusimos las líneas todas, con toda la orientación, descubrimos una cosa, que la línea norte-sur que nos daba la brújula, ¿cierto? No era exacto. Al principio pensamos que era esto, estas eran las líneas, ¿sí? Sino iba por la mitad esa que está punteada, el norte-sur. Pero el norte-sur nos daba, cuando nosotros, esta línea que está de arriba, este-oeste, forma 90 grados exacto con el norte-sur. ¿Sí lo pillan? Esta, la línea oeste-este, ¿sí? La bisectriz. Hace 90 grados, ¿cierto? Con la línea que nos da la brújula, ¿sí? Al principio pensábamos que era lo otro, pero no. Pero estas otras sí nos dieron otra referencia, y era que eran ubicaciones estelares, ¿sí? Ahí fue cuando empezamos nosotros a pensar que la cosa tenía otro sentido, ¿sí? Y entonces nos conseguimos se me va la palabra, un simulador, es un programa de computador que le permite a uno ver en una fecha determinada cómo es el cielo, ¿sí? Firmamento. Es un simulador, bueno, no importa la palabra. 80 años, hágame el favor. Y entonces el resultado es lo siguiente. Una noche estrellada, ¿sí? Lo que nos dio el simulador fue esto. Todo esto son estrellas, ¿cierto? Esto son las famosas Pléyades. Eso es el famoso cinturón de Orión, ¿sí? Esa es la estrella Sirio, la de arriba, que tiene un lagartico allá con los manitos allá en la estrella Sirio, ¿sí? Sigo sin saber qué carajos son, pero yo sé cómo están relacionados, ¿sí? Puedo ponerlo en esto, puedo describirlo, ¿eh? Y sigo sin saber qué es. Por lo pronto sé que lo que está allí, ya sabes, entonces ahora lo que tengo es una hipótesis de trabajo. Con estos datos, entonces la hipótesis es que allí esté representado el cielo, ¿cierto? De toda esa región para una fecha determinada que también es posible ubicar. No he podido encontrar un experto en astronomía, sí, un tiempo un estudiante de la Universidad Nacional estuvo como interesado y luego nos sacó la mano, luego otro nos dijo algo así como que ahí como voy yo, que si era que el proyecto tenía plata, entonces hasta allí llegó la investigación. Pero yo me dije que lo dejamos en el terreno de una hipótesis que creo que funciona, ¿sí? En otros sitios, saliendo de la cuchilla Altamizán, en Cunday, ¿sí? Nos encontramos con una profusión enorme de piezas. Eso es un trabajo que hizo bueno, para hacer estos trabajos fue con los estudiantes. Un detalle, sin estudiantes no hay trabajo. Esto no lo puede hacer como se hacía antiguamente el señor Humboldt, ¿sí? Solo por allá y haciendo notas o demás. No, esto se hace con estudiantes, ¿sí? Porque son los que con ellos es que es posible entenderlos, hacer los cálculos, hacer todo el trabajo, ¿sí? Entonces
Y bueno, los pelados trabajan solamente por el almuerzo, ¿no? Y les da uno el alojamiento y como los esclavos, lo decíamos cariñosamente los esclavitos, pero sin ellos no funciona la investigación arqueológica, ni esta ni de otro modo. ¿Sí? Esto es una avenida que se llama Gavilanes en Cunday, y es una foto de un chico, Carlos Pérez, y de Jiménez los dibujos. ¿Sí? Esto es una pieza única también. De las cosas que traemos nosotros como gran novedad en la publicación es esta pieza. ¿Pueden devolver el anterior? En esta se encuentra una cantidad de dibujos, pero encuentra uno como una cantidad de bichitos que parecen como lagartos estos. Aquí hay otro de una serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sabemos por qué son 9, pero no son los 9 meses de gestación de la señora que está más allá, no, para nada. ¿Sí? Son 9 figuritas como lagartos, unas elipses, otros como unas ranas, otros elipses. Por encima de la piedra hay una cantidad de posetas, ¿sí? De posetas que van desde unas chiquitas así a unas muy grandes. Están horadadas, están excavadas en la roca, ¿sí? Son unas posetas que no sabemos para qué se usan ni qué significan. Se han propuesto múltiples hipótesis, ¿sí? Que tienen que ver con orientaciones planetarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la otra, sí, la siguiente, en el siguiente tenemos una cosa más definida, que hay una serie de figuras, parecen figuras humanas, ¿sí? Y otras figuritas, Aves, patos, ¿cómo dijiste? Patos. aves, patos, Patos. ¿Por qué dices que patos? Porque usted era por ese pico así. ¿Esto? ¿Pato? Patos. Ah, Lo otro, que esos patos están paraditos sobre una vara. ¿Ves? 4 que están aquí, 2 que están aquí, estos aquí, agrupados siempre como en las varas. ¿Sí? Están volando. Pero están como paraditos allí y demás. Y estas espirales, ¿sí? Que están sostenidas por los personajes tienen esas espirales, ¿sí? ¿Sí? Son patos, ¿sí? Patos migratorios, son aves migratorias, y esto es una cacería de patos con redes, ¿sí? Los patos están en un sitio anegadizo, ¿sí? Están agrupados y los cazan con redes. Siguiente. Y hay gansos. Pues, un ganso. Los patos, estos patos, han sido representados en la orfebrería tairona, Sinú. ¿Sí ven ustedes? La figurita. Y ven cómo están paraditos en un mismo palo, varios, ¿sí? Como los del dibujo, ¿sí? Como estos que están aquí. ¿Sí? Mírenlo. Se trata del llamado pato cuchara, ¿sí? Que llama ajaya ajaja, ¿sí? El término técnico. Estos en oro, miren ustedes qué cosa tan linda. Esto fue una foto que saqué en el museo de Santa Marta, ¿sí? En el museo de Santa Marta, en la exposición, miren qué cosa tan linda de animalitos, ¿no? Y este es el pato cuchara, Todavía existe. que todavía es endémico en la cuenca del Magdalena. Este animalito viene desde la zona central de Estados Unidos y va hasta el norte de Argentina, en un viaje todos los años, y pasa por aquí, por el río Magdalena, y todavía en algunos humedales se los puede ver, porque es un paradero donde tienen nidos, ¿sí? Entonces, bueno, este es un caso único. Hay una cantidad de detalles y de datos, no solamente los que tienen, como dijo la señora, así inmediatamente digo, pues parece un pato, ¿cierto? Pero otros detalles que hay en la escena, ¿cierto? Y lo otro que parcialmente hay unas representaciones ya ¿sí? En orfebrería. Es decir, es posible hacer la relación, ¿sí? Y no tengo que ponerme yo a especular allí aves divinas o no sé qué, eso no, son patos cuchara, ¿cierto? Y creo que no Para ellos eran muy importantes. pues claro, lo que se comía.
Claro, se comían. Un compañero de la universidad, Héctor Salgado, hizo un trabajo en el Guamo, ¿sí? En un sitio que antiguamente eran unas lagunas, y efectivamente encontraron los restos, porque encontraron los huesitos, los que se comían, y los huesos los tiraban por allí, y luego en la excavación aparecieron los huesos de pato puchá, ¿sí? Es uno de los puntos que nosotros tenemos para, algo así como para reafirmar que no estamos descaminados en hacer esta conjetura, ¿sí? Sigue. Esto fue uno de los primeros que nosotros, cuando andábamos buscando el contexto del cementerio del Valle Ámbica, fue una de las primeras cosas que encontramos nosotros en la parte alta, de la cuchilla Altamizal, encontramos un grupo de rocas, así todas de gran tamaño, se pueden dar cuenta por el jalón. El jalón tiene 2 metros, ¿sí? Esto tiene casi 4 metros de largo, y esa figura en el extremo, ¿sí? Y hay otras figuritas, pero sí. Aquí tiene la figura. Es decir, ¿cómo está la fotografía? Esto es a partir de, esto es sobre el calco que hicimos, ¿cierto? Para poderla... La pregunta es, ¿qué es? Podríamos hacer como hicimos como hizo la señora con el pato. ¿Qué cosa es? Me parece un animal, ¿no? ¿Qué animal será? Venado. ¿Ah? Un venado. Dime. Un venado. No, un piojo. Un venado. Un piojo. Tiene muchas patas. ¿Por qué venado? Parece que tiene cachos. Y los punticos. La cola, una cornamenta, sigue. El piojo no tiene Venado. cola. Ay, Ve, ahí está. El nombre de Ay, de este, venado. No son paticas. era Es una abstracción, es la representación de una abstracción, ¿cierto? Del animal puesto en movimiento. No le pone 4 patas, sino el animal está en movimiento. Si está en movimiento no se ven las patas, ¿cuál de las patas está corriente? ¿Cierto? ¿Qué tal el dibujo? ¿Ah? Muy bueno, muy bueno. Esto es la famosísima piedra de Aipe. Ah, de ahí. Esta piedra de Aipe, pongo aquí una cuña así al pasar, es el Piedra mejor de Aipe. emblema de lo que significa la cultura en el país del Sagrado Corazón de Jesús. Digan, en vos confío. Confío. Los católicos, ¿ve? Es cierto. Esto es lo que significa la cultura, ¿sí? Porque es uno va a cualquier país, uno va a España, uno va a Argentina, en Bolivia, y hay un pedacito de roca, aún así, le hacen un encierro, demás lo declaran patrimonio, lo compran, el pedazo lo Así es, compran, así es. demás le ponen una letrero, una explicación, etcétera. Esto enseña algo, en fin, ¿sí? Pero esto está dejado allí Qué a pesado. lo que quiera hacer la gente con ella. Qué pesado. Y está completamente despedazada, completamente. Ahora van a ver ustedes cómo era originalmente. Está completamente despedazada. Pero, miren, ustedes ven esto que hay aquí, pegado. Eso es Neme. ¿Cómo se llama? Asfalto. Cuando hicieron la carretera pasa apenas a 15 metros arriba de esto. Aquí en ese sitio pusieron unas hogueras grandes y unos tambores de gasolina para diluir el asfalto, ¿sí? Y luego se regó y quedó ahí. Y no hubo manera de que este gobierno tuviera los recursos, ni la gente, ni nada, para quitar eso, para arreglarla, porque todo eso se puede en una labor de conservación se puede restituir, se puede conservar, pero está así, completamente desplazado. Mandaron a hacer una cerca allí con Walmart y está así. ¿Sí? Y luego alguien vino e hizo una excavación acá, después, porque estaba hasta ese nivel, hizo una excavación y entonces se descubrió esto que ven allá, aquí. Un animal. ¿Sí ven? Y si hubiera regresado la imagen anterior, ¿cierto? Devuélvele. ¿Eh? Un venado. Siguiente. Siguiente. ¿Qué es este animalito? Están los venados. Los Los puntitos venados. son esto. Existe. ¿Sí?
Es de un animal endémico en Colombia, es endémico desde Estados Unidos hasta Colombia y Venezuela. Y hay algunos puntos que superviven los Andes de Perú, ¿sí? Y hay una zona en Ecuador donde todavía quedan algunos, pero ya desaparecieron allí. Antes ocupaba toda esa región, pero es endémico en Colombia. Y es el que se llama el venado de cola blanca, ¿sí? Que está prohibida la cacería aquí, pero igual, Se lo come. igual, Pero, eso no tiene control y demás, y da lo mismo si se mata, si desaparece, no importa, ¿no? Es el venadito ese de cola blanca. culando. Es, aquí para ver la piedra pintada, sigue. Bueno, Esta es la carretera que va para Neiva, es el tramo entre Antagaima y Aipe, ¿sí? Y a pocos kilómetros de Aipe encontramos nosotros en el sitio donde la carretera queda casi contra el río, ¿sí? Está aquí la que se llama la piedra pintada. Aquí en este sitio hay otro petroglifo que no se ve ahora. Nosotros logramos hace muchos años, logramos verlo hundido, porque estaba en el borde del barranco y obviamente como es una curva, fue horadando el agua hasta que finalmente la piedra que estaba arriba, entonces se cayó, se deslizó por el barranco y quedó como 5 metros abajo. Normalmente está cubierta. Y en una gran sequía que hubo, ya no me acuerdo en qué año, alcanzamos a ver que estaba toda grabada, con unos grabados parecidos a los de la piedra de Aipe, que así era originalmente. ¿Sí? Qué belleza. Esta fue una foto que yo pude tomar en 1972. Nosotros llegamos aquí en el 71. pero muy El año bella. siguiente que salimos, porque fuimos Bellísima. para San Agustín, pasamos por el sitio y logré hacer esta foto. ¿Sí? Esta foto la envié yo por aquellos años a Licán, no sé, pues después sale por ahí, ha sido publicada con el nombre de otra persona, pero no importa. ¿Sí? Lo importante es que está aquí. ¿Qué ve usted? Lo mismo que te estaba diciendo hace un momento. ¿Sí? No sé qué es, está toda grabada, tiene una cantidad de elementos, pero hay una serie de elementos que nosotros podemos reconocer, y en este momento en particular, como este y aquel, en particular este elemento. ¿Sí? Digamos que no sé qué será. ¿Sí? ¿Sigue? Aquí el relevamiento que se hizo de una manera parecida, esto lo hicieron 2 chicas en un trabajo de grado, ¿sí? Se gastaron bastantes días y bastantes cajas de cerveza, porque para trabajar en ese sitio a 40 grados toca llegar allí a las 5:30 de la mañana, ¿sí? Pero a las 12:30 del día toca irse, porque ahí es imposible trabajar, ¿sí? Por la tarde a almorzar y demás, y una buena cervecita que cae muy bien. Y entonces aquí está este elemento, ¿sí? En particular. Hay otros que parecen. Bueno, algunas cosas que puedo, porque las relaciones que hemos hecho en la orfebrería, estos son mariposas, aquí hay figuras que también aparecen. Muchos de esos elementos aparecen en la orfebrería del Tolima, ¿sí? Como estas figuras, parecen como figuras humanas, ¿sí? Hay algunas que, bueno, es muy difícil explicárselas aquí, pero aparecen genitales, ¿sí? En fin. Sí. Ay, sí. Ahora me vas siguiendo. Estos son los pectorales que encontramos en la excavación en el Valle Africano, ¿sí? Están en cobre rojo y en tumbaga. Sí, Sí, eso es oro de 14. Sí, pero estos Eso es son precolombino. específicamente. Y ahora miren la relación que hay entre lo uno y lo otro, ¿no? Yo no estoy, lo único que sabemos es que son pectorales. ¿Cómo sabemos que son pectorales? Esto es una escultura en piedra, ¿sí? Son figuras femeninas. Las figuras que encontramos nosotros allí, todas las estatuas son mujeres, ¿sí? Encontramos una cantidad de mujeres y falos, unos penes así de ese tamaño, unos penes sin forma tal, todo perfectamente dibujados, ¿sí?
y los penes todos clavados en la tierra, ¿cierto? Y al lado de cada uno de ellos una señora, ¿sí? Y alguna de estas, entonces con un pectoral. Y es pectoral porque lo tiene en el pecho, ¿sí? Siempre se dijeron que Bellísima. pectorales, pero nunca nadie antes los había visto. Nosotros fuimos los primeros que pudimos decir, es un pectoral. ¿Que por qué? Así como se lo expliqué ahorita, ¿sí? Porque aquí está. ¿Sí? Siempre han dicho que eran colgantes. La otra frase dice colgantes. Colgantes que era para no sé qué, de un rotito, entonces que están los colgantes. Como son planos, no era para poner arriba o incluso en el pecho. Y ahí salió lo de los pectorales, pero nadie los había visto hasta que publicamos nosotros este trabajo. ¿Sí? Y esto, el trabajo que hizo Daniel Ramírez, en el proceso del trabajo de la tesis doctoral, que está, ojalá que termine pronto, que yo la estoy dirigiendo, encontró esto en el Cerro del Águila, arriba en el Nevado del Tolima. ¿Sí? Y es el único hasta ahora que hay en la cordillera central. El único pintado. ¿Sí? No conocemos de otro en la cordillera central. Y nosotros la hemos recorrido desde Roncesvalles hasta Murillo. Toda la cordillera. ¿Sí? Son 8 proyectos que hemos desarrollado. ¿Sí? Desde Ronces hasta Murillo. ¿Sí? Es un gran trabajo que estamos trabajando ahorita para publicar. ¿Sí? Muy lindos, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Son lagartos. Unos lagartitos. Bueno, para terminar, esto es una cosa, un elemento se alcanza a ver bien. Es un elemento que llamó mucho la atención desde la primera vez que lo vimos, ¿sí? Porque para ese momento ya teníamos algunas observaciones sobre las representaciones de hongos en Mesoamérica. En varios trabajos, hay uno que se acaba de publicar hace un par de años, de un especialista, dice casi llanamente que en Sudamérica no hay representación de hongos, ¿sí? Eso fue lo que me llevó, porque ya conocía yo el territorio, había estado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, toda esa región la estuve de museo en museo y en muchos sitios arqueológicos, y había sacado cantidad de fotografías y traía la información. Entonces le dije a un par de chicas, mire, vamos a trabajar con esto, y ellas se pusieron a, bueno, organizamos el trabajo y sacamos una publicación sobre la micolatría en Sudamérica. Se llama así, ¿no? Micolatría en Sudamérica, y se publicó en una revista en Argentina que se llama Comechingonia, ¿sí? Que llamó mucho la atención porque también muchos otros investigadores también tenían la misma idea de que en Sudamérica no había hongos. El por qué esto de que no haya hongos o de tantas reticencias, porque resulta que la cultura nuestra es micófoba, ¿sí? Es micófoba. Desde los tiempos de la conquista, ¿sí? Se planteó, los españoles que vinieron no comían hongos. Hay sociedades que comen hongos y sociedades que no comen hongos, ¿sí? Como dieta, como parte de la dieta, ¿cierto? ¿Sí? Por diversas razones. Es muy difícil entrar en los detalles. Entonces las dividimos en micófobas y micólatras, ¿sí? Y entonces, de allí salió, primero esa especie, ¿no? De que por esa razón no había. Pero eso no explica que nosotros seamos... ¿Qué tiene que ver esto? En que como satanizamos los hongos, entonces no tenemos la noción de cómo pueden estar representados, de cómo se los representan. No sabemos qué es un hongo, ¿sí? Los hongos que comemos ahora, los champiñones que venden en el supermercado, ¿cierto? Son una cosa muy reciente.
llegaron fue por copia y demás, pero eso tiene 20, 30 años. Y muy poca gente los compra en el supermercado. Yo me he encontrado con que muchas de las chicas que estaban ahí recibiendo, haciendo la cuenta, ¿no? Dice, ¿y eso qué es? Digo, ¿ya se comen? Las chicas, hay mucha gente no está enterada porque no los comen. ¿Sí? Pero nuestra sociedad es micófoba. ¿Sí? Entonces no había noción de cómo... Y además, con esa noción, pues nadie lo buscaba. ¿Sí? Ningún investigador dijo alguna vez, hombre, es posible que estén los hongos aquí, ¿cómo los buscamos? Es decir, es muy difícil encontrarse uno de los hongos puestos por allí, no van a aparecer. Entonces, en el registro arqueológico, ¿qué le puede a uno? ¿Dónde hay un indicio? ¿Cómo reconocer los indicios, ¿cierto?, de una representación que lo lleve a uno a conjeturar la posibilidad de que en los tiempos prehispánicos se consumieran los hongos o se usaran para alguna cosa. ¿Sí? Y entonces nosotros empezamos por este. Esto fue lo primero porque lo encontramos en un sitio que llamamos Los Guásimos, cerca de la estación de Santa Librada, en la cuchilla de Altamizal, ¿sí? La primera que les mostré. ¿Sí? Encontramos nosotros estos. ¿Sí? Son dos pares, estos son dos, uno y otro. Son dos pares de hongos. Ahora les voy a mostrar por qué. Y luego, entonces cuando empezamos nosotros ya en serio, dijimos, bueno, vamos a afinar la búsqueda. Y luego cuando empezamos la pesquisa en la Cordillera Central, ¿sí?, con los proyectos sobre el proyecto, porque en consecuencia de lo que les dije al principio, de que dejamos la arqueología de sitio para empezar a trabajar sobre la arqueología del paisaje. Para eso entonces se requieren las propuestas de proyectos sobre problemas. Entonces presentamos un problema y fue sobre de qué manera, cómo y cuándo se ocupó la Cordillera Central. ¿Cómo fue el proceso de poblamiento de la cordillera? Porque se han sabido del valle, de aquí, de por allá, pero la cordillera no se había dicho nada. ¿Sí? Y eso tiene que ver, a pesar de que la cordillera se había traspasado de un lado para otro y en lo que se llamó desde mucho tiempo atrás el Camino del Quindío, que en realidad el Camino del Quindío no es un camino, es una red de caminos. ¿Sí? En realidad es una red de caminos. Ahorita voy a mostrar algunos detalles. Entonces empezamos a hacer las pesquisas y la segunda que encontramos fue esta de la Marcada. Resulta que sobre esa de la Marcada había toda una historia y tardamos nosotros como cosa de 10 años buscándola, porque había una referencia de la Marcada en un texto de... ¡Ay, demonios, se me olvida! Geografía. ¡Ay, demonios! Bueno, ahora se me ilumina. Ahora le llegan. Ahora me llega... Y lo habíamos, estaba descrito con una cantidad de detalles, pero no aparecía. Recorríamos toda la región pues, del Líbano hasta que finalmente encontramos una gran roca, una gran enorme, ¿cierto? Y la parte superior, ¿cierto?, tenía ese dibujo. Y la piedra la llamaban la marcada, es decir, para los campesinos decían, era una piedra que había sido marcada. La analogía es como cuando marcan el ganado, ¿no? Sí. Tiene una marca en alguna parte, pero no tiene más. No tiene ninguno, sino una marca en alguna parte. Entonces, por eso ya se llamaba la marcada, la piedra marcada. Y entonces, allí fue cuando nos pusimos nosotros. Y resulta que esa marcada está relacionada con una pesquisa que nosotros estábamos siguiendo de un tramo, de un camino antiguo. Un camino que nos vamos a encontrar en radar y encontramos con que en la pesquisa pudimos constatar que era un camino prehispánico. El camino no lo vas a encontrar todo, son pedazos, tramos, porque otros están por la agricultura, por la transformación del paisaje y demás,
entonces los tramos están todos interceptados. A veces encuentras tramos de 20 metros, ¿sí? O más adelante encuentras otro pedazo, ¿no? Pero es muy difícil, y lo otro es porque está entre el bosque. Entonces es muy difícil poder hacer Nosotros tuvimos aquí en la universidad un proyecto, lo presentamos, y los calificadores lo devolvieron porque nos decían que teníamos que aportar los antecedentes investigativos. Pero si es que eso es lo que queremos hacer. Pues pusimos la fotografía de esto lo encontramos allí, esto otro en otra parte, pero está. La hipótesis de trabajo es que se trata de los tramos del Camino del Quindío. Para eso necesitamos entonces hacer lo siguiente. Aquí está la metodología, y necesitamos tanta plata para poder trabajar, ¿cierto? Y nunca pudimos nosotros Sin plata. justificar ese trabajo. Que sigue sin hacerse, entre otras cosas, ¿no? Y luego entonces, el interés que teníamos nosotros por ese camino es porque ese camino pasaba a la cordillera. Desde los cronistas dicen de cómo venían los españoles persiguiendo a los indios y de pronto los indios se trepaban por la cordillera y demás y desaparecían, y luego aparecía la noticia que desaparecían aquí en Honda y luego aparecían en Anserma, que los pijados se escabullían y por dónde iban, ¿sí? Lo cierto era que no podían perseguirlos los españoles, ¿no? Y eran caminos que estaban trazados, pero que solo los indios conocían, ¿sí? Nos interesaba también por una cosa, porque como estábamos hablando del proceso de poblamiento de la cordillera, eso implica un proceso de distribución de la población que era diferente a lo que se había supuesto en las grandes teorías que se fabricaron a comienzos del siglo XX. Porque algunos teóricos de las primeras épocas plantearon una analogía entre el río Magdalena y los procesos civilizatorios de la creciente fértil, de Mesopotamia, y del Tigris, y el Éufrates, y del Nilo. Hicieron una analogía, algo así como de que todo este territorio se había poblado era desde el río Magdalena y longitudinalmente, ¿sí? Y nosotros empezamos a sospechar que no era así, ¿sí? Que se había hecho a través, ¿sí? Lo que pasa es que todo el mundo consideraba que las cordilleras eran obstáculos geográficos insalvables para los españoles, pero no para los indios. Ya les mostraré por qué. Y entonces empezamos nosotros a hacer y entonces empezamos a encontrar esto, ¿sí? En el Suátegui, ese relevamiento, que es muy curioso porque en una sola roca hay varios. Allí hay uno solo, pero y por la parte de atrás hay 4, ¿sí? Muy desvaídos, además muy difícil de relevar. ¿Sigue? Esto es lo que queda de lo que ya no existe, ¿sí? La famosa piedra de Pandi ahora está completamente como la de Aipe, completamente acabada, los dibujos desaparecieron, Qué pesar. vino cualquier imbécil y al lado entonces le puso yo amo a María, No, qué pesar. y María otra cosa. Y entonces el detalle, Esas son como personas, esos que están ahí abajo. estas, Sí. sí, como personas, sí, parecen unas figuras, una cantidad de figuras. Pero esto lo dejó un dibujante, Manuel María Paz, hacia 1855, ¿sí? Una acuarela, ¿sí? Y el detalle importante está, para nuestro cuento, está aquí y aquí. Sigue. Mírenlo aquí. Claro. ¿Sí ven? Un par, otro par, otro, ¿sí? Y miren los pares allá. Ahí está, sí. Lo curioso es que nadie antes había referenciado eso, ¿sí? Hablan de la piedra de Pandi, decía que por allí, por allá, porque estaban con el cuento de que es que allí están las divinidades y están los hechos, no sé qué, atmosféricos y tal, ¿sí? Pero nadie se sienta a ver, ¿sí? La única cosa seria que dijeron algo de esto fue que relacionaron algún dibujo de estos con los textiles, muiscas, ¿sí? Y es de las cosas más lindas que se han encontrado en las pinturas que hay, en las piedras pintadas que hay en el territorio de Cundinamarca, que aparecen en pintura, en Santander también, y aparecen pintados y aparecen los textiles, ¿sí? Y en la cerámica, ¿sí? Son la única relación que se ha podido hacer.
Sí. Y entonces, como estábamos con el cuento de que eso no era, por sí, es decir, si seguimos con el cuento de la supuesta invasión carib, que habría venido desde la costa hasta el sur del país, ¿sí? Pues jamás los hubiéramos encontrado, ¿sí? Resulta que nosotros estábamos trabajando también en el otro lado del valle, estábamos trabajando en Dolores. Entonces, como la excavación la hicimos en la ladera oriental de la cordillera oriental, ¿sí? Entonces nos metimos cordillera arriba. Y alguna vez incluso estuvimos con Manuel León, hace muchos años, estuvimos en la parte más alta de la cordillera. Y desde allá se ve al otro lado la Uribe y la Sierra La Macarena y los llanos. Desde allá arriba, ¿sí? A 3.600 metros, ¿sí? Hasta allá llegamos. E hicimos toda la prospección, ¿sí? Y subimos por una quebrada que se llama la Quebrada de la Lejía, ¿sí? Entonces, empezamos a conjeturar que esos glifos venían era del otro lado de la cordillera. Y precisamente entonces encontramos en un trabajo de Fernando Urbina, ¿cierto? La relación de todos estos, ¿sí? Que son del río del Guaviare, ¿sí? ¿Cierto? De un sitio del Guaymaraya, del río Caquetá, de un trabajo de Elizabeth Reichel, ¿sí? Está a todo lo largo del río, sigue, ¿cierto? Y esto es en el Guainí, en San Miguel, el Cucuruchú, Villejima, ¿cierto? Aquí hasta el Orinoco. Todos los ríos, ¿sí? El Inírida, el Apaporis, todos los ríos que vienen desde el Orinoco para acá, en todos se encuentra todo el rastro del mismo glifo, ¿sí? Y ese mismo glifo llega hasta la cabecera del Guaviare, sube la cordillera, pasa la lejía y cae al Valle del Magdalena, ¿sí? Es un camino transversal. Que es un camino transversal, lo puedo demostrar. ¿Sí? Perdón, antes de eso, porque se quedaron, bueno, ¿de dónde sacó lo de los...? Esto está en un códice muy famoso, el Códice Vindobonensis Mexicanus. ¿Sí? Esto es el ritual de los hongos alucinantes. ¿Sí? Eso, así está descrito en náhuatl. ¿Sí? Y aparece una serie de personajes sentados allí. Este es uno de ellos, es una mujer, es una abuela, ¿cierto? Y tiene un par de hongos, ¿sí? Y mire usted la forma, el diseño, etc. Esto fue descubierto en un códice colonial, Morelos, por Alfonso Caso en el año 60, mucho antes, como en el año 40, eso se publicó en el 63. ¿Sí? Es un pleito por unas tierras, y en ese pleito entonces están reclamando una montaña. Y en la montaña se llama Nanacatepec, ¿sí? Y Nanacatepec es la montaña de los nanacas. ¿Sí? Tepec es la montaña, Nanaca es el par de hongos. Par se representa siempre en pares, no solo, sino en pares. ¿Sí? Esto es de un trabajo que hizo George Wasson, que se publicó en los 80, pero lo hizo en el 53, ¿cierto? Que hizo un estudio de una escultura famosísima de azteca, de un personaje que está con las piernas dobladas así, bien enmascarado, y que tiene el cuerpo lleno de flores, ¿sí? Y esas flores, él hizo todo el estudio y descubrió que las flores eran todas de plantas alucinógenas, incluida el tabaco. Hay brugmansia, ¿sí? Que es el borrachero, ¿sí? Ay, qué Y entre esas hay una serie de hongos que están pintados de esta manera, están tallados. Sí. Profesor Velázquez, tenemos 3 minuticos. 3 minuticos para entregar la sala. ¿Para qué? Para entregar la sala, nos la piden. Faltando 10 para Ah, las ya. 6. Entonces, esto es el otro hallazgo que hicimos en el espiral, ¿sí?
en una tumba y observen ustedes el diseño que tiene, el dibujo que tiene esa cerámica, ¿no? Y comparen ese del Son centro sagrados. con este del Orinoco, que es el mismo. ¿Sigue? Sí. Esto es el dibujo. El dibujo está reiterado en la pieza de diferentes formas. Miren usted acá, todos son hongos. Sigue. Esto es otra, sí, los dibujo como aparecen los bordes de las piezas. ¿Siguiente? En otra pieza, Son sagrados, sí, sí. hongos. ¿Sí? Sigue. Entonces, Esto es para mostrar cómo parecen, un problema que tenemos para pensarlos, ¿no? Porque no, para nosotros la forma es lo que sería negro sobre un fondo blanco y el blanco no tiene espacio. Es un concepto que tenemos en nuestra estética y es que el fondo no es espacio y el fondo es forma, sostiene la capa, pero no está. Y en esta sociedad es completamente diferente. El fondo y la cosa están articulados, ¿sí? Están articulados. Y si usted mira en una forma, de una forma, está el mismo elemento y el mismo elemento en el vacío. Esa otra forma bellísima, sí que porque se nos acaba el tiempo, yo quiero mostrar aquí lo mismo, ¿no? Esto para reiterar lo mismo que les vengo mostrando. Esto es una pieza bellísima. Esta fue una donación de Rafael Parra Cortés, de una colección pequeñita que él tenía, nos donó al museo. ¿Sí? Esto es de una pieza del Museo del Oro, donde se ve claramente cómo están representados los hongos. ¿Sí? Y bueno, lo último aquí, que es lo que yo quiero para rematar, es lo siguiente. Ya lo he adelantado. Y es que, miren ustedes la profusión, cómo está en el mapa. ¿Sí? Todos los sitios, estos son los grandes, son estaciones, y los otros son de pequeños aislados, ¿no? Y allá está la piedra de Aipe. ¿Sí? La piedra de Aipe, le dije que eran dos al lado y lado del río. Esto está todo en la zona de Dolores Alpujarra. Esto es en Cunday, ¿cierto? Esto es allí en el Valle de San Juan y los otros en la cordillera. Y todos siguen el mismo patrón, están todos. Y aquí es donde está la cosa interesante. Resulta que esto es Marquetalia, esto es la Sierra de Calarma, esto es Marquetalia, ¿cierto? Que recuerdo dónde está la historia, ¿sí? Cuando vino el ataque sobre Marquetalia, ¿sí? De las fuerzas del Estado para acabar con las repúblicas independientes, es decir, acabaron los campesinos organizados. Entonces, en una noche ellos huyen, salen por acá, ¿sí? Y huyen por este lado, y entran por el río Cabrera hasta aquí. Aquí desemboca la quebrada de la Lejía. Y la quebrada de la Lejía haciendo la cordillera acá, y aquí este es el río Duda, y está el otro, el Orteguaza, ¿sí? Que desembocan en el Guaviare. Y este es un camino de montaña, un paso de montaña, ¿sí? Aquí había siempre salían los periodistas asombrados de cómo era que aparecía, decían que Guadalupe Salcedo, ¿lo recuerdan? ¿No? ¿Ya lo olvidó? Esa historia sí es de su época. Guadalupe Salcedo, sí, en los llanos, ¿sí? Y 2 días después estaba en los llanos del Tolima, pero no había registro de que hubiera pasado por ninguna, ¿por dónde pasó? Y lo mismo Duymar Aljuri, así al revés. Ese sí me acuerdo. Buenas tardes. Estaba aquí en los llanos estaba en los llanos del Tolima y luego aparecía en los llanos Mira que orientales. caminaban por la montaña. No, por el río. Esto era un camino. Ponen la quebrada. El río, pero por la montaña también había redes de caminos. Claro, no, son puros caminos. Bueno, pues, doctor Velandia, muchísimas gracias. Solemnísimamente nos podemos ir en silencio con la plena convicción de que hemos aprendido algo.